Nos encontramos en la Catedral de Lima, lugar de los presidentes. Voy a explicarles sobre Alan García, el segundo gobierno. Alan García Pérez nació el 23 de mayo de 1949 en el seno de una familia clase media, estrechamente ligada al APRA. Cursó sus estudios en el Colegio Nacional José María del distrito limeño de Barranco, mientras que su madre, Nita Pérez, fue fundadora del APRA en Camaná. Su padre, Carlos García Ronceros, fue secretario de organización de dicho partido durante el gobierno del general de división Manuel Odría, durante el cual se había declarado la ilegalidad del APRA. Fue arrestado durante el gobierno de este y por ese motivo no conoció a su hijo, sino hasta pasados 5 años. A corta edad y aún cursando el colegio, Alan García descubre el poder que tenía las palabras, objeto que le valió varios premios escolares en oratoria y un destacado verbo que le sería útil al iniciarse como militarista aprista. Siendo aún muy joven, García se une a la Federación Aprista Juvenil, recibiendo su carnet de militante a los 17 años. Se realizó estudios posteriores en la Pontificia Universidad Católica del Perú y recibió su título en leyes en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1971, interesando en expandir su currículo académico. Se mudó a Europa, asistiendo a la Universidad Complutense de Madrid, donde se estudió y completó su tesis en la ley constitucional, con lo que obtuvo un doctorado en ciencia política. En 1973 fue a la Universidad de París, donde tiene su título en sociología. Crecimiento económico. El crecimiento del Producto Bruto Interno, PBI, en 2006 fue de casi el 8% y para los 2 años siguientes la cifra varió cerca del 9% por efecto de la crisis mundial. En el 2009 se creció en 1,12% y en 2010 la variación fue positiva en 8,78%. En suma, un quinquenio que vio crecer el PBI en 7,2%, a pesar de sus proyecciones iniciales de 5,3%. Sin duda, la minería y los precios internacionales de los metales son importantes responsables de estas cifras. Como se encuentran reservas internacionales netas por 47.059 millones de dólares a fines de junio, según el Banco Central de Reservas, BCR. Gracias a un adecuado manejo de la economía, el Perú pudo superar sin mayor sobresalto la recesión mundial que golpeó a los principales compradores, los matices diversos. Parte de la bonanza en la exportación peruana se ha debido a una agresiva política de firma de tratados de libre comercio, que si bien pudo haber sido más provechosa para con el Perú en la protección de biodiversidad y en el tema de medicina, por ejemplo, ha significado la llegada de productos de bandera a mercados vírgenes, además del TLC con Estados Unidos, Chile y China. Se han firmado otros con Canadá, Singapur, la EFTA, Suiza. Artículo principal: Ley de la Selva en el Perú. El 5 de junio de 2009, la ministra de Interior, Mercedes Cabanillas, ordenó que la policía recupera las carreteras tomándolas por los indígenas amazónicos que las habían bloqueado en la región de Bau. Los indígenas se manifestaron contra los decretos especiales que habían sido decretados por el Poder Ejecutivo, que regulaban la explotación de las tierras eriazas por la explotación de recursos naturales no renovables y renovables. Les hablaré de algunas de sus obras de Alan García Pérez. Tenemos 1. Reducción de la pobreza de un 48% hasta un 30%. 4,5 millones de personas superaron el nivel de la pobreza. 2. Se hizo
151.200 obras, invirtiendo en ellas 86.000 millones de soles, dando trabajo en construcción a más de 800.000 personas en cada uno de estos 5 años. 3. Logran tener electricidad por primera vez 3.200.000 peruanos en 11.200 pueblos. 4. Se han rehabilitado las escuelas y se terminan y se están construyendo 140 grandes colegios. 5. Se asfaltaron, se entregaron 840.000 títulos de propiedades. 6. Las exportaciones aumentaron de 17.000 millones de productos a 7. Se crearon 2.100.000 empleos y la distancia entre el 2% del peruano más rico y el 20% de los peruanos más pobres se ha cortado. 8. El Perú avanzó económica y socialmente mucho más que todos los países de América